Les saludo a todos con la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo, deseándole que Dios les bendiga muy, pero muy ricamente. En esta ocasión queremos meditar sobre la palabra de Dios y le he dado un título: ¿Quién es el sabio que va a anunciar lo por venir? Lo vuelvo a repetir: ¿quién es el sabio que va a anunciar el porvenir? Lo encontramos en la Biblia y vamos a mirarlo, este aspecto. Y en ese aspecto lo encontramos en Eclesiastés capítulo 8, el versículo 1, que nos dice lo siguiente: ¿quién como el sabio? ¿Quién como el que sabe la declaración de las cosas? Sabiduría del hombre ilumina su rostro, y la tosquedad de su semblante se mudará. Voy a leerlo en otra versión para que podamos entenderlo un poco mejor. Dice: ¿quién puede compararse al sabio? Aquí en el texto anterior, ¿quién como el sabio? ¿Quién se compara como el sabio? ¿Quién conoce el sentido de las cosas? ¿Quién es el que conoce el sentido de esas cosas? La sabiduría le va a dar luz al hombre y hace que cambie su duro semblante. Pareciera un poco complejo, pero no es complejo. Acá dice: ¿quién es el sabio? ¿Dónde está ese hombre sabio? Ese hombre inteligente, de que cuando conoce la sabiduría, no la sabiduría humana, la sabiduría divina, la sabiduría de Dios, va a conocer los secretos de las cosas que le ocurre al hombre, por qué le ocurre al hombre, para qué le ocurre al hombre y a dónde lleva al hombre. Luego de recibir esa iluminación, su rostro resplandece. ¿Por qué? Porque ya no está más en ignorancia. Entonces, ¿quién es ese sabio? La pregunta que hace Salomón dice: ¿quién tiene la explicación de las cosas que ocurren en la vida humana? Ellos son los que revelan los secretos, la sabiduría de Dios. La entienden, la conocen, la predican y la disfrutan. Los sabios de Dios estudian las cosas maravillosas de Dios, la entienden, la practican y la comunican. Entonces, ¿quiénes son los sabios que van a anunciar? Son aquellos que se meten en las Escrituras y son aquellos que van a traerle la bendición. Pero aquí en el texto dice también lo siguiente: su rostro es iluminado. Sale la terquedad, la dureza de su semblante, porque cuando llega la revelación, cambia su rostro y brilla, porque la gloria de Dios está brillando. Ahora, en 2 de Crónica, en el capítulo 7, versículo 13 y 14, dice: así que si mandase a la sequía, Dios, que no haya más lluvia, y ordene a las langostas que destruyan los campos, o envíe una peste sobre mi pueblo, ni si mi pueblo se humillare y orare y buscare mi rostro, yo sanaré su tierra. ¿Quiénes son los sabios? Los sabios son aquellos que entienden los tiempos. Y la pregunta es: ¿está entendiendo usted en el tiempo que estamos viviendo? ¿Está comprendiendo lo que está ocurriendo mundialmente? ¿Está entendiendo lo que Dios está tratando con la humanidad? Aquí en 2 de Crónica dice: si yo enviare plagas, las plagas de Dios. Entonces hay dos razones por las cuales las plagas, las pestes, han venido sobre la faz de la tierra. Hay dos razones específicas. Número uno, es la justicia de Dios. Dios está juzgando el pecado del ser humano. Dios está juzgando la soberbia humana, porque el ser humano ha llegado a tal punto que dice: no necesito a Dios. Puedo vivir sin Dios y tengo dinero y capacidad para manejar las cosas. El ser humano es limitado y necesita a Dios. Dios está tratando con la soberbia humana. Por eso Dios hace justicia. Pero la segunda razón por la cual Dios envía todo lo que envió es para dar
una gran oportunidad al ser humano para que se vuelva a Dios. En forma particular, la iglesia. La iglesia porque ella es la que conoce las verdades. Y entonces ella debe conocer en el tiempo que estamos viviendo. Y estamos viviendo en las señales. O sea, estamos antes del retorno de Jesucristo. Estamos a horas, minutos del arrebatamiento de la iglesia. La gran tarea es de predicar el Evangelio. La gran tarea es que la iglesia predique y anuncie. Por eso es las señales, son evidencias que son señales y hay que darle la atención necesaria. Cuando Dios siempre actúa en la humanidad, actúa con propósitos. Aunque el mundo esté llorando y lamentando, y lo comprendemos, pero Dios actúa con propósito y sus propósitos son buenos y en forma particular la iglesia. Si nos preguntásemos nosotros en este mes pasado, nos preguntáramos que realmente tendríamos que quedar en nuestra casa y que nadie saldría, nos diría, ¿está loco? Que en el mundo caería toda la economía, que las empresas estarían en quiebra, que el mundo entraría en una situación muy difícil económicamente. ¿Quién iba a creer esto? Pero realmente en pocos meses la humanidad entró en este trato, en el trato de Dios, en el trato de Dios. Ahora, usted se puede imaginar que una persona tenga un respirador automático, esté respirando y que estén colapsados los hospitales y estén allí dentro de un pasillo, camas por todos lados. ¿Usted se imaginaba? Jamás nos hemos imaginado. Nunca nos imaginábamos que llegaríamos a esta situación de que cada día mueren cientos de personas. Pero esto es una señal de Dios. Y esto es una advertencia en primer lugar para la iglesia, para despertarse. La iglesia debe despertarse, debe conocer en el tiempo que estamos viviendo. Mis queridos hermanos, la gran expresión de líderes del mundo han dicho, estamos en guerra, pero confesaron, no conocemos al enemigo. Y cada vez más en esta guerra se va llevando cientos y cientos de personas. ¿Qué hacemos como iglesia? Lo que deberíamos hacer, en primer lugar, clamar. Y en segundo lugar, predicar. El gran sabio, diría sabio por lo que él dijo, Alejandro Magno. Él antes de morirse, él pidió 3 cosas. Que lo llevaran hacia el cementerio y cuando lo llevaran, sus féretros sería llevado por los mejores médicos. El segundo pedido es que todo lo que ganó durante 13 años en las grandes batallas, toda la riqueza, y tenía muchísimas riquezas, la vayan dejando, sembrando por el camino. Y que en tercer lugar, el tercer pedido, sus manos estén fuera del féretro para que todo vieran sus manos. Y un general, lógicamente, él preguntó, ¿por qué? Y él dijo sencillamente, los médicos ni los mejores médicos podrán frenar lo que viene, la muerte. Nadie podrá frenar esto, la muerte. Voy camino a la muerte. La segunda cosa que él pudo decirles en su segundo pedido, que deseaba simplemente dejar todo, o lo dejaba todo. Nada de lo que había ganado en toda su vida iba a llevar. Y en tercer lugar, sus manos sacadas fuera del féretro, era simplemente que no llevaba nada. La pregunta, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus verdaderos valores? Si nos preguntásemos,
¿No le gustaría a usted venir al culto de oración el miércoles o cuando fuere a la iglesia? ¿Cuántos cristianos dirían, no tengo tiempo, no puedo dejar de trabajar, no puedo dejar de hacer esto? Y ahora está usted en su casa. ¿Y qué pasa con las cosas que hacía? ¿Qué pasa con todas las cosas que usted no tenía tiempo? ¿Obligadamente tiene que abandonarla? No hay ningún mérito, ninguna razón, tiene que dejarla sí o sí. Qué tremendo. ¿Quién iba a pensar que usted tan afanado, preocupado, dejando los cultos, no asistiendo a la iglesia, ahora tiene que estar en casa? ¿Qué lección Dios nos deja? Dios maneja las cosas, Dios maneja el mundo, Dios maneja nuestra vida. Las ciudades desoladas, no hay nada. Todo quedó en la nada. Ve las calles vacías de las grandes ciudades. Qué tremendo. Qué situación la del mundo. No hay nadie. Esto me hace pensar cuando Cristo venga y arrebate su iglesia. No quedará. Será un desesperar terrible. Pero también en las calles habrá el llanto, el dolor, la angustia. Esto va a suceder cuando la iglesia sea arrebatada. Pero tenga muy en cuenta esto, muy en cuenta. Estos son simplemente principios de dolores. Nada más que principios. Estos solamente pequeñas gotas de que nos anticipa que Cristo viene. Ahora cuando Cristo venga, mis amados hermanos, va a ser terrible, tremenda la situación, el clamor, el dolor. Las personas van a gritar, clamar, pidiendo misericordia. Ahora, seguimos con Eclesiastés. Estos son los sabios, los que conocen el tiempo, pero la pregunta de nuestro tema era, ¿quién es sabio que va a anunciar? ¿Quién es el sabio que va a anunciar lo que va por venir, lo que viene? Los sabios son los cristianos, los que conocieron la verdad. Pero por favor, quiero que observemos ahí mismo en Eclesiastés, en el capítulo 8, versículo 6. Dice, porque para todo lo que quisiere hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y cuando haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Vamos a leerlo en la Biblia de las Américas, el versículo 7, porque he leído el versículo 6, el versículo 7. Dice, si nadie sabe qué sucederá, la pregunta es, ¿quién le anunciará cómo ha de suceder? La pregunta es, ¿usted sabe lo que va a suceder? ¿Sabe lo que nos está anunciando todo esto? Cristo viene. Pero si usted es consciente de que Cristo viene, si usted sabe, debemos anunciarlo. El sabio anuncia lo que está diciéndonos las señales. Cristo viene. Voy a leerlo en el lenguaje sencillo, el versículo 6 y el versículo 7. Lo cierto es que todo tiene como un carácter. Nuestro gran problema es que no sabemos cuándo y cómo va a pasar las cosas. Ni hay tampoco nadie quien nos pueda decir. No hay nadie. No hay nadie que va a ocurrir. ¿Sabe? En estos versículos hay tres grandes verdades. Número uno, hay un tiempo para disfrutar. Hay un tiempo para todo. Todo tiene su tiempo. Y Dios te da una oportunidad dentro de ese tiempo. El tiempo está en tus manos. Dios te da oportunidad en ese tiempo que tú manejas. Le has dado la oportunidad necesaria. Te has dedicado a Dios. Estás sirviendo a Dios. Estás sirviendo a Dios de todo corazón. Le sirves a Dios porque todo tiene su tiempo. Tú no puedes decirme, no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para orar, porque la Biblia dice, todo tiene su tiempo y Dios te lo da el tiempo. Ahora tú lo manejas el tiempo.
Esto es lo que está diciendo Eclesiastés. Ahora, la segunda verdad que dice Eclesiastés, el mal en la vida del ser humano es muy grande. Es muy grande. ¿Qué va a decirle usted a Dios cuando tenga que confrontarse con Dios? La soberbia lo ha alejado al hombre de Dios. Él es autosuficiente y entonces su mal es muy grande delante de Dios. Lo acabamos de leer cuando lo hemos leído en el versículo 6. Dice, todo lo que quisiere tiene su tiempo, pero el mal del hombre es grande. Le ha dado la espalda a Dios. Ahora, la tercera gran verdad, y esto quiero que usted me escuche muy bien. ¿Quién le enseñará lo que ha de venir? ¿Quién le va a avisar al mundo lo que ha de venir? El mundo ignora porque no conoce a Dios. El mundo no sabe lo que va a suceder ni lo que está sucediendo, pero usted sí. Y quiero decirle que todo lo que estamos viviendo son un anticipo de que Cristo viene. Pero tengo que decirle algo más. Lamentablemente las iglesias no están haciendo esta tarea. Por favor, basta del evangelio barato. Basta del evangelio sin compromiso. Basta del evangelio sin el servicio. Basta de un evangelio sin Dios. Basta de entretener la gente. Basta de show. Basta de que sea el dinero la prioridad en tu ministerio, en tu servicio. Basta, porque esto es la verdadera apostasía. Esto es lo que estamos viviendo. Estamos a las puertas del arrebatamiento y el tiempo es muy serio. Hay que dedicarse a servirle a Dios. Miles de personas son llevadas al cementerio. Miles de personas, colas de camiones del ejército llevando a miles de personas que nunca han podido despedirse, nunca han podido abrazar, nunca han podido decirle un adiós a sus seres queridos. Esto es lo que está ocurriendo en el mundo. Y la pregunta, una de esas personas, uno de esos cajones, tú puedes estar usándolo. Una de esas situaciones puede estar tú. Y la pregunta es, ¿a dónde despertarás? ¿A dónde vas a despertar? Piensa muy bien. Es un momento de reflexión. Estamos en casa. Tenemos muchas horas para pensar. ¿Por qué no piensa en la eternidad? Eclesiastés nos va a dar algunos consejos. Y en Eclesiastés nos da 3 consejos muy sabios dentro de este pasaje del capítulo 8. En el capítulo 8, versículo 2 dice, cumple la orden del rey, pues así lo ha jurado ante Dios. Primera cosa, cumple el compromiso y el juramento ante Dios, o lo que una vez le prometiste. Cumple el juramento. Esto lo dice la Biblia, Dios habla hoy. Cumple tu juramento, tu compromiso con Dios. Cumple las órdenes del rey y así lo has hecho alguna oportunidad. En segundo lugar, quédate en la presencia de Dios. ¿Por qué no te ocupa tiempo en estos días? En el Eclesiastés 8:3 dice, no salga de su presencia con demasiada prisa. No te apresures a salir. No te apresures a irte. Quédate en la presencia de Dios. Y la tercera cosa, sé sabio y obedece. Dice en el versículo 5 del capítulo 8 Eclesiastés, que no guarda el mandamiento y no experimentará el mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. El sabio va a discernir el tiempo y el juicio. Sabe qué es lo que está aconteciendo. Esto es, el que guarda el mandamiento no experimentará el mal, no experimentará el juicio, la condenación, no experimentará. Pero el corazón del sabio discierne el tiempo del juicio.
Usted tiene que ser un verdadero sabio. La respuesta la tienen los sabios, los inteligentes, los que han convertido, los que se han entregado a Cristo. Lo dice en el último versículo del capítulo 8 de Eclesiastés. Y dice, mas cuando me di por entendido de que el hombre no puede comprender lo que Dios hace ni lo que ocurre. El hombre no entiende lo que Dios hace y lo que ocurre. No entiende las cosas que están pasando debajo del sol en esta tierra. Para que luche buscando la respuesta, no la encontrará. Por más que se esfuerce en su lucha, buscando no la encontrará. Aun cuando el sabio diga conocerla. Quiere decir, ni aún el sabio va a entender las profundidades de Dios. Va a comprender algo, pero no todo. Pero aún ni el mismo sabio podrá entender por qué Dios lo hace. ¿Por qué Dios toma estos caminos y estas determinaciones? ¿Por qué se lleva tanta gente? ¿Por qué tanta mortandad? No lo entendemos, ni aún el sabio. Pero en realidad no ha logrado encontrarla. No encontró. Y en estos días surgen muchas preguntas, muchos interrogantes. El ser humano tiene muchas preguntas. Ni el mayor inteligente ni el mayor sabio tiene respuesta. Pero sí entendemos. Dios está tratando con la humanidad. Y la humanidad debe volverse a Dios. Y usted, como cristiano, debe buscar a Dios y no vivir lejos de Dios. No vivir desatendiendo el llamado de Dios. No debe ignorar la importancia de la oración y el cuidado de buscar a Dios. ¿Por qué no se consagra a Dios? O si usted no es cristiano, ¿por qué no se convierte? Porque Dios tiene un plan con su vida. Nunca llegaremos a comprender toda la plenitud, pero sabemos que Dios está dirigiendo el rumbo de la humanidad. Dios está manejando todas las cosas. Que Dios te bendiga, pero muy, muy ricamente. Es mi gran deseo y que todo esto sirva para un verdadero avivamiento. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu misericordia y por tu bondad. En el nombre de Jesús, trae un despertar espiritual. Que las almas se conviertan y se salven para la gloria tuya. Amén y amén. Dios te bendiga. Grandemente es mi deseo. Amén.